Imagina un país donde los dragones son venerados como ancestros, donde un simple sombrero de paja guarda 3000 años de historia, y donde el pasado todavía duele en las cicatrices que dejó una guerra brutal. Un lugar donde las motocicletas inundan las calles como ríos caóticos, donde se comen escorpiones fritos como botana, y hasta la carne de perro se considera un manjar. Pero eso no es todo. Estamos hablando de uno de los destinos más fascinantes y sorprendentes de Asia, un lugar donde las tradiciones milenarias conviven con una de las vidas nocturnas más intensas y buscadas del continente, bares con música en vivo, antros que laten hasta el amanecer y masajes, sí, masajes, desde los más relajantes hasta los más, digamos, personalizados, si sabes a lo que me refiero. Estoy hablando de Vietnam, uno de los países más impresionantes del sudeste asiático. En el video de hoy, te vamos a mostrar los datos más sorprendentes, curiosos y hasta impactantes sobre este lugar encantador. Pero antes, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. No te cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido increíble. Número 1. Geografía. Vietnam está ubicado en el sudeste asiático. Comparte fronteras con gigantes como China al norte, Laos al oeste y Camboya al suroeste. Y justo frente a él se extiende el Mar de la China Meridional, uno de los mares más estratégicos y disputados del planeta. Pero lo que realmente sorprende es cómo este país tan estrecho, con menos de 50 kilómetros de ancho en algunas partes, puede albergar una diversidad geográfica tan alucinante. En el norte, montañas cubiertas de neblina esconden aldeas de minorías étnicas y terrazas de arroz que parecen flotar en las laderas. Un verdadero espectáculo tallado a mano por generaciones. En el centro del país, las playas paradisíacas se roban el aliento. Aguas cristalinas, dunas doradas y arrecifes de coral ocultos. De hecho, las playas de Vietnam están entre las más deseadas de Asia, atrayendo surfistas, buzos y amantes del sol de todo el mundo. Y al sur, el delta del río Mekong aparece como un ecosistema único, un verdadero laberinto acuático donde la vida se desarrolla sobre pilotes, barcos, mercados flotantes e islas rodeadas de manglares. Ahí, todo se mueve al ritmo del agua, incluyendo escuelas, granjas y hasta templos flotantes. Esta geografía tan variada influye directamente en la cultura, la comida, las costumbres e incluso en el acento de la gente. Con casi 100 millones de habitantes, Vietnam es el 15º país más poblado del mundo, y aún así, conserva vastas zonas salvajes, senderos ocultos y montañas intactas que parecen detenidas en el tiempo. Número 2. Historia. Entre los siglos segundo y XIX, Vietnam fue gobernado por 4 dinastías diferentes. De esas 4, solo 2 lograron resistir los ataques mongoles y la ocupación china, manteniendo la integridad del territorio y unificando al país. Una de las más importantes fue la dinastía Nguyen, que consolidó Vietnam como una sola nación y fundó la ciudad imperial de Hue, un símbolo de poder y tradición que sigue en pie hasta hoy. Pero el destino del país dio un giro inesperado a finales del siglo XIX, cuando los franceses iniciaron la colonización del territorio. Esta etapa desató una lucha intensa por la independencia, con miles de vietnamitas lanzándose a la resistencia, muchos de ellos terminando en prisión o enfrentando la guerra de guerrillas. Y como si no fuera suficiente, en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón tomó el control de Vietnam. Sin embargo, en 1945, tras la derrota japonesa, el líder revolucionario Ho Chi Minh proclamó la independencia del país, una victoria simbólica que encendió de nuevo el fuego del nacionalismo y la esperanza del pueblo. Pero esa independencia fue solo el inicio de una larga batalla. Los franceses querían recuperar el control, lo que provocó la Guerra de Indochina en 1946. Vietnam salió victorioso, pero lo peor aún estaba por venir. El país fue dividido en dos: el norte comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, y el sur capitalista, respaldado por Estados Unidos. Así comenzó uno de los conflictos más sangrientos y traumáticos del siglo XX, la Guerra de Vietnam, que duró de 1955 a 1975. Un infierno de emboscadas, trincheras, bombas de napalm, selvas arrasadas y una sustancia que cambiaría todo: el temido agente naranja. Este químico fue lanzado por el ejército estadounidense entre 1961 y 1971 para destruir cultivos y esconderijos en la jungla. ¿El problema?
Contaminó tierras, ríos, animales y a millones de personas. Sus efectos fueron devastadores: malformaciones congénitas, enfermedades de la piel, trastornos neurológicos, hepáticos, autoinmunes y gastrointestinales. Aún hoy, siguen naciendo niños con deformaciones causadas por este veneno silencioso. Solo en 1975, con la retirada total de las tropas estadounidenses, Vietnam logró reunificarse bajo un régimen socialista, adoptando oficialmente el nombre de República Socialista de Vietnam. El país finalmente encontró la paz, pero una paz marcada por cicatrices profundas, traumas imborrables y recuerdos que jamás se olvidarán. Número 3. La capital. Hanoi, la capital de Vietnam, es un verdadero viaje al contraste entre el pasado y el presente. Fundada hace más de 1000 años, esta ciudad respira historia en cada rincón, desde antiguos templos budistas hasta monumentos de la era comunista, pero al mismo tiempo late con una energía moderna, con un tráfico caótico y un comercio callejero que nunca se detiene. Con casi 9 millones de habitantes, Hanoi es ruidosa, intensa y totalmente fascinante. Su barrio antiguo, conocido como el Old Quarter, es un laberinto de callejones donde las motos serpentean entre peatones, puestos de comida callejera y turistas confundidos, todo en medio de un caos que, increíblemente, funciona. La ciudad también conserva huellas de la ocupación francesa, edificios coloniales, grandes bulevares y la Catedral de San José, que parece haber sido sacada directamente de París. Y por supuesto está el mausoleo de Ho Chi Minh, donde el cuerpo embalsamado del líder revolucionario todavía recibe miles de visitantes que vienen a rendir homenaje al famoso Tío Ho. Pero detrás de toda esa arquitectura y ese caos, Hanoi guarda el alma de Vietnam, una ciudad que se niega a ser olvidada por el tiempo, donde la tradición, el comunismo y el capitalismo conviven, a veces en conflicto, pero siempre en movimiento. Número 4. Vida nocturna. Si hay algo que atrae a miles de turistas al Vietnam, es su vida nocturna, considerada una de las más intensas y liberales de toda Asia. En ciudades como Ho Chi Minh y Hanoi, los bares exóticos y karaokes abren hasta el amanecer. Pero muchos de estos lugares no son solo para beber. Algunos funcionan como vitrinas discretas, donde mujeres sonrientes acompañan a los clientes, sirven, cantan y ofrecen algo más. Estas mujeres son parte del paisaje nocturno. Muchas trabajan bajo la apariencia de meseras o masajistas, usando códigos silenciosos que solo los locales, o quienes investigan a fondo, logran entender. Las miradas, los gestos, los cumplidos disfrazados o los toques sutiles. Todo sucede sin escándalo, pero es claramente entendido. De hecho, Vietnam es uno de los destinos asiáticos más conocidos por sus spas, que van mucho más allá del simple relax. Es común encontrar casas de masajes que ofrecen servicios completos, enfocadas casi exclusivamente en extranjeros. Turistas, especialmente occidentales, buscan en esos lugares una mezcla de placer, curiosidad y sensación de poder. La verdad, es casi imposible caminar por las calles turísticas sin recibir una propuesta inesperada, y muchas veces inaceptable. Desde el servicio más básico hasta el más exclusivo, desde lo más barato hasta lo más caro, hay ofertas para cada bolsillo y cada deseo. El ambiente de libertad hace que muchos visitantes crucen límites sin darse cuenta. Caen en un ciclo de fiestas, alcohol y sexo fácil, donde la línea entre diversión y explotación se vuelve borrosa. La vigilancia es mínima y todo ocurre frente a todos, sin escándalos, sin represión. Es como si al llegar la noche, Vietnam funcionara con otras reglas. Reglas silenciosas, impulsadas por deseos profundos, y por un mercado paralelo que nunca duerme. Para quien busca este tipo de diversión, Vietnam es, sin duda, uno de los mejores lugares de Asia, o, sin exagerar, del mundo. Número 5. Dragones. En muchas culturas, el dragón es visto como una criatura temida, asociada con la destrucción o la avaricia. Pero en Vietnam sucede exactamente lo contrario. Aquí, los dragones son considerados ancestros sagrados, guardianes del cielo y protectores de la nación. Aparecen en antiguas banderas, en las paredes de los templos, en la ropa tradicional y hasta en puentes que escupen fuego por la noche. Según la leyenda más popular, los vietnamitas descienden de la unión entre un dragón inmortal llamado Lac Long Quan y Ao Co, un hada de las montañas. Juntos tuvieron 100 hijos,
50 siguieron al padre hacia el mar, y los otros 50 acompañaron a la madre rumbo a las montañas. Esos 100 hijos dieron origen a las 100 tribus vietnamitas. Incluso hoy, muchos vietnamitas se refieren a sí mismos como hijos del dragón. Pero esta devoción va mucho más allá de los cuentos. Durante festivales importantes como el Tet, Año Nuevo Lunar, y el Festival del Barco Dragón, enormes figuras de dragones cobran vida en las calles a través de danzas tradicionales. Se cree que estos rituales atraen la buena suerte, ahuyentan a los malos espíritus y renuevan las energías para el nuevo año. Y no creas que esto es solo folclore. En Da Nang, una de las ciudades más grandes del país, existe un puente con forma de dragón gigante. Por las noches, este dragón lanza fuego y chorros de agua por la boca, frente a miles de espectadores maravillados. Es un espectáculo que combina mito, tecnología moderna y orgullo nacional, todo en una sola criatura legendaria. Número 6. Curiosidades. Pero no son solo los dragones los que representan la identidad del pueblo vietnamita. Tal vez ningún símbolo sea tan emblemático como el Non La, el famoso sombrero cónico de paja. Presente desde hace más de 3000 años, el Non la protege del sol, de la lluvia, e incluso puede usarse como tazón o canasta improvisada. Hecho a mano con hojas de palma cuidadosamente cocidas, es muy económico, cuesta poco más de $1, y se puede encontrar en tianguis, mercados e incluso en tiendas de lujo como símbolo nacional. Aunque también se usa en otros países del sudeste asiático, ningún pueblo lo lleva con tanto orgullo como los vietnamitas. Otro objeto tradicional que llama muchísimo la atención son las Dong Gang, las icónicas canastas de bambú que se equilibran sobre los hombros con una vara flexible. Principalmente utilizadas por mujeres, estas cargan frutas, verduras, flores, comida lista para vender y hasta hielo. Es común ver a estas vendedoras caminando por horas bajo el sol, con pasos sincronizados y un equilibrio que parece de otro mundo. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a conocer el Tuoc Lao, una pipa gigante de bambú usada para fumar un tipo de tabaco local súper fuerte. El tubo puede medir lo mismo que un brazo entero, y cuando lo usan, da un golpe tan intenso que muchos turistas terminan con mareo inmediato. A pesar de los riesgos para la salud, fumar esto es muy común, tanto en jóvenes como en adultos mayores, especialmente en pueblos y zonas rurales. Estas curiosidades dejan claro que, en Vietnam, la cultura está en los detalles, en la cabeza, en los hombros y hasta en el respiro de quien fuma. Número 7. Población. La población de Vietnam está formada por más de 100 millones de personas, y la gran mayoría pertenece al grupo étnico Kinh, que representa alrededor del 85% de todos los habitantes del país. Además, existen más de 50 minorías étnicas, muchas de ellas viviendo en zonas montañosas y aisladas, especialmente en el norte. Estos pueblos mantienen costumbres, vestimentas tradicionales, idiomas propios y estilos de vida que han cambiado muy poco a lo largo de los siglos. El idioma oficial es el vietnamita, hablado prácticamente por toda la población. Y aquí va un dato curioso. A pesar de estar en Asia, Vietnam utiliza el alfabeto latino, resultado de la influencia europea durante la época colonial. Además del vietnamita, el inglés ha ido ganando cada vez más terreno en el país. Se estima que cerca del 50% de la población tiene algún nivel de conocimiento en inglés, sobre todo entre los jóvenes y en las grandes ciudades. Cuando se trata de religión, Vietnam tiene una característica bastante interesante. A diferencia de muchos países, una gran parte de la población no se considera seguidora de una religión formal. Sin embargo, eso no significa que no haya fe. Todo lo contrario. El país es profundamente espiritual. El budismo es la principal influencia religiosa, seguido por elementos del confucianismo y el taoísmo, que moldean valores como el respeto, la disciplina y la organización social. Además, una de las prácticas más presentes en la vida diaria es el culto a los ancestros. En muchas casas es común encontrar altares dedicados a familiares que ya fallecieron, donde se hacen ofrendas, oraciones y rituales como muestra de respeto y conexión espiritual. En Vietnam, la población no es solo un número, es un reflejo vivo de historia, diversidad y una identidad cultural profundamente arraigada. Número 8. Gastronomía. Si hay un lugar donde la comida cuenta historias, ese lugar es Vietnam. Su gastronomía es una experiencia completa para quien ama explorar sabores exóticos, sentir los aromas que salen de las calles y descubrir tradiciones a través del paladar. El platillo más famoso del país es el pho,
una sopa de fideos de arroz con carne, sazonada con hierbas frescas y brotes de frijol. Se come desde el desayuno hasta altas horas de la noche, y es infaltable en cualquier mesa vietnamita. Otro clásico es el banh mi, un sándwich que mezcla ingredientes locales con pan de inspiración francesa. Todo un símbolo de la fusión entre Oriente y Occidente. Pero lo que realmente hace inolvidable a la comida vietnamita es el street food. En cada esquina hay puestos que preparan al momento delicias como el com tam, arroz partido con carne asada, el banh xeo, una crepa crujiente rellena de camarones y brotes, y el goi quan, rollitos frescos de papel de arroz con vegetales y carne. Sin embargo, no todo es apto para estómagos sensibles o paladares occidentales. Vietnam también es famoso por platillos que retan los límites de muchos viajeros: brochetas de cucarachas, escorpiones fritos, larvas, serpientes e incluso huevos de pato con el embrión parcialmente desarrollado. El famoso balut, considerado por algunos como una delicia afrodisíaca. El sabor, para los locales, delicioso. Para muchos turistas, una verdadera prueba de valor. Y si todo esto te parece normal, espera a escuchar lo siguiente. En algunas regiones tradicionales del norte, los vietnamitas aún consumen carne de perro. Sí, escuchaste bien, carne de perro. Aunque genera mucha polémica, para muchos en Vietnam es un platillo apreciado, asociado con la buena suerte, la fuerza y la virilidad. Para algunos es una comida más, para otros una costumbre muy difícil de aceptar. Número 9. Lugares turísticos. Vietnam es un país que parece sacado de un libro de cuentos. Sus paisajes son tan variados y espectaculares que muchos visitantes salen de ahí con la sensación de haber recorrido varios países en un solo viaje. De todos los destinos, ninguno se compara con la bahía de Ha Long, una maravilla natural reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Son más de 1.600 islas de piedra caliza, algunas con cuevas secretas, otras con playas escondidas, todas emergiendo de las aguas verde esmeralda como si fueran esculturas sagradas. Navegar por esa bahía en un barco tradicional es como flotar en un universo paralelo, silencioso, místico e inolvidable. Y si lo tuyo son las playas, prepárate. Vietnam es un paraíso tropical aún poco valorado. En Nha Trang, sus aguas cristalinas y su vida marina hacen de la ciudad uno de los mejores lugares para bucear y relajarse. Más al sur, en Phu Quoc, una isla de playas vírgenes, arena blanca y palmeras inclinadas, te invita a desconectarte y simplemente contemplar. La playa más visitada por los turistas es Mai Kea Beach, en Da Nang, una franja larga de arena blanca y fina, con aguas cálidas y transparentes que se extienden por kilómetros. Rodeada de resorts, bares modernos y una infraestructura de primer nivel, es el destino perfecto para quien busca sol, comodidad y un paisaje de película. También en Da Nang se encuentra una de las obras más impresionantes del país, el Puente Dorado, una pasarela suspendida en las montañas de Bana Hills, sostenida por dos enormes manos de piedra que parecen surgir de la tierra como una escultura mágica. Hoy en día, es una de las estructuras más fotografiadas de toda Asia. Otro tesoro es la antigua ciudad de Hoi An, con sus farolillos de colores, arquitectura intacta y canales tranquilos. De noche, se convierte en un espectáculo de luz y tradición, donde cada rincón parece salido de una pintura. En el norte, la ciudad imperial de Hue muestra todo el esplendor de las antiguas dinastías vietnamitas, con templos, palacios y murallas que han sobrevivido al tiempo y la guerra. Y en el sur, Ho Chi Minh City, antes conocida como Saigón, mezcla rascacielos futuristas con mercados tradicionales como Ben Thanh, donde el pasado y el presente se encuentran en perfecta armonía. Número 10. Festivales. Si ya te está pareciendo fascinante Vietnam, espera a conocerlo durante sus fiestas. Aquí, los festivales no son simples celebraciones, son rituales sagrados que mezclan fe, tradición y puro espectáculo. El más grande y más importante de todos es el Tết Nguyen Giang, conocido como el Año Nuevo Lunar Vietnamita. Es la fiesta que marca el cierre de un ciclo y el renacimiento de la esperanza. Durante una semana entera, el país se detiene. Las danzas de dragones y leones invaden las calles, acompañadas de tambores, fuegos artificiales y multitudes emocionadas. Los dragones, de decenas de metros de largo, son guiados por jóvenes que bailan con una sincronía perfecta, creyendo que esta criatura mítica aleja las malas energías y atrae la buena suerte para el nuevo año. Otro festival poderoso es el Festival de los Reyes Hung,
que honra a los reyes ancestrales considerados los fundadores de Vietnam. Miles de personas suben la montaña de Gia Linh para rendir homenaje a estos antiguos monarcas, en un ritual cargado de respeto, nacionalismo y espiritualidad profunda. En el norte del país se celebra el festival de Yen Tu, que atrae a peregrinos budistas decididos a escalar la montaña en busca de purificación espiritual. Durante el camino, visitan templos y pagodas centenarias. Es una experiencia física y espiritual, marcada por el silencio, la fe y la contemplación. Y para quienes buscan pura adrenalina, el Festival de Botes Dragón es todo un espectáculo. Las orillas de los ríos se llenan de color, música y gritos de apoyo, mientras largas embarcaciones en forma de dragones compiten en carreras a toda velocidad, guiadas por el ritmo de los tambores. Número 11. Deportes tradicionales. Si hay algo que une a los vietnamitas es su amor por los deportes, especialmente el fútbol. Aunque la selección nacional nunca ha clasificado a una Copa del Mundo, es tratada con un orgullo casi religioso. Cuando el equipo gana, las celebraciones son enormes. Claxons, desfiles de motos y gritos que se escuchan hasta altas horas de la madrugada. El momento más memorable del fútbol vietnamita ocurrió en 2019, cuando la selección llegó a los cuartos de final de la Copa Asiática, sorprendiendo a todo el continente. A pesar de no tener grandes estrellas internacionales, el equipo se ganó el corazón del pueblo y se convirtió en símbolo de unidad nacional. Pero el país también esconde una joya deportiva poco conocida, el Sepak Takraw. Imagina un partido de voleibol, pero en lugar de usar las manos, los jugadores solo pueden usar los pies, la cabeza, los hombros y el pecho, así como lo oyes. Este deporte mezcla acrobacias dignas de artes marciales con reglas similares a las del voleibol. El Sepak Takraw es sumamente popular y atlético, con raíces en varios países del sudeste asiático como Malasia, Tailandia, Indonesia y, por supuesto, Vietnam. Requiere agilidad, fuerza y un equilibrio increíble, y se puede ver en plazas públicas, escuelas y torneos regionales, siempre llamando la atención de los curiosos. Otro deporte tradicional del país es el Jacao. Este juego, muy común en calles y plazas, utiliza una especie de volante que debe mantenerse en el aire sin usar las manos. Parece algo sencillo, pero requiere equilibrio, agilidad y mucho control. Es practicado principalmente por jóvenes y forma parte de la cultura local. Número 12. Danzas tradicionales. Las danzas tradicionales de Vietnam son extremadamente variadas, y cada una tiene un significado muy específico ligado a la historia, la espiritualidad y las tradiciones del país. Una de las más conocidas es la danza del dragón. En esta presentación, varios bailarines cargan un gran dragón colorido que se mueve por las calles. El dragón, dentro de la cultura vietnamita, simboliza poder, protección y buena suerte. Por eso, esta danza se realiza para alejar las energías negativas y atraer prosperidad para el nuevo año. Otra muy popular es la danza del león, que aunque suene similar, es diferente a la versión china. También aparece en festivales y eventos importantes. Los bailarines se meten dentro de un traje de león y realizan movimientos rápidos y sincronizados al ritmo de tambores intensos. Esta danza es vista como una forma de protección espiritual, utilizada para espantar a los malos espíritus. También está la tradicional danza del abanico, mucho más suave y elegante. Generalmente es presentada por mujeres, quienes utilizan abanicos coloridos que se abren y cierran durante la coreografía. Los movimientos son lentos y sincronizados, representando elementos de la naturaleza como flores, viento y agua. Es una de las presentaciones más visuales y organizadas del país. Otro punto destacado es la danza de las linternas, muy común en festivales nocturnos. Los bailarines utilizan linternas iluminadas durante la presentación, creando un efecto visual impresionante. Esta danza está relacionada con la espiritualidad y la conexión con los ancestros, además de representar luz, esperanza y renovación. Lo más interesante es que en Vietnam, estas danzas no son solo espectáculos para turistas, forman parte de la vida real. Están presentes en fiestas, celebraciones y eventos importantes, se enseñan desde temprana edad y se han preservado a lo largo de generaciones. Número 13. Economía. Pocos países en el mundo han logrado reinventarse con tanta rapidez como Vietnam.
Después de décadas de guerra, ocupaciones extranjeras y escasez, el país resurgió de las cenizas como una de las economías de más rápido crecimiento en el sudeste asiático. Y lo más impresionante, lo hizo sin perder sus raíces. La base de su economía sigue siendo la agricultura, que representa aproximadamente el 21% del PIB y emplea a más de la mitad de la población. Arroz, café, frutas tropicales, nuez de la India y pimienta son los productos estrella. Vietnam es hoy el segundo mayor productor y exportador de café del mundo, solo por detrás de Brasil. Un legado que comenzó cuando los colonizadores franceses llevaron las primeras plantas en 1855. Pero no te equivoques, el campo ya no es el único motor del país. En los últimos 30 años, Vietnam vivió una revolución industrial silenciosa. Ciudades como Ho Chi Minh y Hanoi se convirtieron en centros de manufactura. El país produce cables eléctricos, ropa, calzado, componentes electrónicos y hasta smartphones, exportando miles de millones de dólares cada año. Gigantes como Samsung, Intel y Nike tienen fábricas instaladas ahí. Además, el turismo se volvió una fuente clave de ingresos. Playas paradisíacas, templos antiguos y una cultura única atraen a millones de visitantes cada año. Y eso sin contar el turismo alternativo, que incluye masajes, vida nocturna y experiencias exóticas buscadas por muchos extranjeros. A pesar de todo este crecimiento, millones de vietnamitas siguen viviendo con menos de $5 al día. La desigualdad es evidente. Mientras los turistas se hospedan en resorts de lujo y los empresarios cierran contratos multimillonarios, muchas familias aún sobreviven de la pesca artesanal, del campo y del pequeño comercio en las calles. Número 14. Tráfico. Si crees que ya has visto tráfico caótico, es porque nunca has intentado cruzar una calle en Vietnam. En ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh, el tráfico es una completa locura. Millones de motos compitiendo por espacio con autos, camiones, bicicletas y hasta peatones. Todo al mismo tiempo, en el mismo lugar. Líneas peatonales existen, pero rara vez se respetan. Semáforos, muchos los ignoran por completo. El claxon se usa para todo. Avisar, insultar, pedir paso o simplemente decir, aquí voy. Y lo más increíble, de alguna manera, todo ese caos funciona. La regla no escrita es simple. Mantén un ritmo constante al cruzar y confía en que los conductores se moverán para evitarte. Y lo hacen. Es como una coreografía urbana donde cada quien parece saber exactamente qué hacer. Para el turista, es un susto total. Para el vietnamita, es solo un día más. Muchos visitantes graban videos cruzando la calle como si fuera un deporte extremo. Y sinceramente, lo es. El tráfico vietnamita es el reflejo perfecto del país. Ruidoso, intenso, impredecible, pero sorprendentemente armonioso. Sobrevivir a él es como recibir tu primer sello de autenticidad vietnamita. En resumen, Vietnam no es solo un destino. Es una experiencia viva. Un lugar donde los dragones bailan en las calles, los sombreros cuentan historias milenarias y el tráfico parece un videojuego en tiempo real, donde se come con los ojos, la nariz y a veces con valentía. Es un país de contrastes extremos, naturaleza intacta junto a ciudades caóticas, espiritualidad profunda al lado de noches salvajes. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Si llegaste al final de este video, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto me anima a seguir trayendo más contenido. Hasta el próximo video.